Buenas tardes, mi nombre es Elena Hernández. A continuación realizaré la ponencia sobre el tema de las percepciones para la materia de medios alternos de resolución de conflicto. Y si podemos hacer un anticipo antes de tocar el tema de las percepciones, debemos entender que nosotros como seres humanos, desde el principio de la humanidad, entendemos que somos seres comunicativos que debemos vivir en sociedad. Para que pueda existir una comunicación debemos transmitir lo que llevamos intrínseco o nuestros pensamientos. Estos pensamientos se generan a través de la percepción. La percepción es aquello que nosotros conocemos a través de nuestros sentidos o nuestra inteligencia. Esto puede ser percepciones físicas, percepciones emocionales y percepciones a través de nuestros sentidos. Para poder establecer lo que sería estos distintos de percepciones, debemos entender que una vez nosotros percibimos dichas cuestiones exteriores, asimilamos de acuerdo a una parte intrínseca o una parte interna que se ve reflejado en aquello que está en nuestros intereses, es lo que necesitamos, lo que deseamos o lo que nos hace falta. Influye también lo que sería nuestro pasado, que es todas aquellas vivencias por las cuales hemos atravesado circunstancias, dificultades o momentos fáciles, difíciles, que nos hacen percibir las cosas de una forma distinta. Y asimismo le aunamos a esto lo que sería nuestros intereses, es aquello a lo que queremos llegar, aquello que nos motiva, aquello a donde queremos dirigir nuestra vida. Estos enfoques son los que una persona generalmente tiende a darle a una percepción. En cuanto tenemos a los elementos externos para realizar una percepción sobre algo o sobre alguien, están, si es sobre alguien, las actuaciones de aquella persona, el lugar, la hora, el clima incluso influye en una percepción y todo el escenario o el ámbito en que se dé el momento de percibir. La percepción es algo que viene en conjunto, viene intrínseco de la persona, puesto que nosotros somos seres humanos, seres de raciocinio, que percibimos absolutamente todo, percibimos hasta los movimientos que se exteriorizan. Todo ello nos hace a nosotros sacar una conclusión en base a una persona, en base a una cosa, en base a un lugar o en base a una situación que se está estableciendo en el momento. La percepción es un tema sumamente relevante e importante para la resolución de un conflicto, pero para poder determinar cómo puede darse o qué relación hay entre ellas, debemos establecer lo que podemos tomar como un conflicto. Si bien es cierto, el conflicto es aquello que se da cuando, aunado a la percepción, nosotros percibimos un momento incómodo, un momento de donde existe una disyuntiva, donde existe un choque de conocimientos, un choque de emociones o un choque de intereses. Allí uno tiende a ver a la persona adversa, a la persona contraria, como un enemigo, uno tiende a victimizarse, tiende a deshumanizar a la otra persona, tiende a considerarlo como el malo, el villano o el que se va a acercar a hacerme daño. Entonces, todo este tipo de escenarios generan las percepciones que establece una persona en contra de su adversario en medio de un conflicto. El conflicto tiende a darse particularmente desde un principio cuando impartimos o cuando establecemos nuestros intereses, nuestros conocimientos y todo ello. ¿Por qué? Porque cada ser es individual de pensamiento y de acción. Al ser individuales, nosotros debemos o tendemos a percibir cosas totalmente distintas y de la forma distinta. Se puede estar suscitando un solo hecho y las personas que vean ese hecho o reciban el hecho lo van a percibir de formas distintas.
Es por ello que esto genera nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, porque de acuerdo a nuestro nivel intelectual, de acuerdo a nuestro nivel emocional e incluso de acuerdo a nuestro estado anímico del momento, vamos a percibir las cosas de formas distintas. Por ello genera el conflicto, por el choque de percepciones que existen. En cuanto a esta materia, importante tocar las percepciones, ya que para que exista una resolución de conflicto, el mediador debe percibir a sí mismo cómo actúan o cómo se manifiestan y se comportan las partes en dicha conciliación o dicha mediación. Sumamente importante lo que ellos transmiten y lo que el mediador va a observar para lograr así entenderlos, lograr así tener su propia postura y su propia percepción y de una forma imparcial buscar una resolución justa ante dicho problema o dicha confusión. Cuando hablamos de la percepción entendemos también que existe la percepción interpersonal, intrapersonal, intergrupal e intragrupal. Cuando hablamos de intrapersonal estamos hablando de nuestra percepción interna. Cuando hablamos de interpersonal estamos hablando de la percepción que tenemos hacia las distintas cosas, personas o lo que se exterioriza. Cuando hablamos de intragrupal son las percepciones que todos en conjunto tenemos sobre este grupo. Cuando hablamos de intergrupal es las percepciones en conjunto que el grupo tiene sobre los hechos o sobre lo externo al grupo. Todo ello se debe manejar en conjunto y para que haya una armonía, estas percepciones deben manifestarse de una forma saludable, una forma que sume y no que reste ante la sociedad, ante con quién uno se socializa y con quién uno se relaciona, puesto que para que exista una mejor relación entre nosotros y para lograr disminuir en gran cantidad los conflictos, debemos ser tolerantes y aceptar las percepciones del otro. Pero allí entra nuevamente este tema, puesto que para establecer o para imponer este tipo de pensamiento ante todos nosotros se generaría un nuevo conflicto. Es por ello que la resolución de conflictos siempre va a estar enfrente o siempre va a ser un recurso necesario, puesto que mientras vivamos en sociedad siempre va a existir el conflicto. De allí deriva a que lo importante más que el conflicto es buscar una mediación a él, buscar una resolución para que esto se disuelva. Cuando entendemos que las percepciones se aprecian, ellas aprecian la realidad de modo distinto a todos, podemos entender que no todos vamos a llegar a una misma conclusión sobre un hecho. Y para concluir con esta ponencia debemos entender que es sumamente importante buscar siempre un bienestar social, porque si buscamos un bienestar personal nos va a generar en gran parte una abundancia de conflicto. Eso sin desvalorar o sin minimizarnos como personas y estableciendo nuestros fundamentos y nuestras bases de percepciones estables y tener un lineamiento justo y un lineamiento constante. Esta fue toda mi ponencia, espero sea de su agrado, que tengan feliz tarde.